Bienvenidos una vez más a Simposio. En esta ocasión iniciamos una serie de videos con un tema muy especial. Estamos acompañando no solamente a la Orden de Predicadores, a los dominicos, a toda la familia dominicana, a la Iglesia, sino a todas las universidades, a todos los estudiantes universitarios, particularmente a aquellos dedicados a la filosofía y a la teología, a este gran jubileo que no se llevará solamente por un año, pues se encadenan 3 fechas importantes y será un jubileo en el que ya la Iglesia, a través del Papa Francisco, ha concedido indulgencias a quienes participen en él. ¿De qué se trata? Se trata nada menos que de un jubileo tomista, el jubileo de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vive en una época muy interesante para el Occidente. Es una época de transición dentro de la Edad Media en la que han surgido ya las universidades. Él es un gran universitario y marca un parteaguas en la historia de la filosofía. Él fue discípulo de un gran maestro que en el nombre lleva su grandeza, San Alberto Magno. Así lo ha llamado la Iglesia siempre, por su grandeza en el pensamiento, por la universalidad de su pensamiento. San Alberto Magno, también fraile dominico, había ya iniciado una investigación profunda sobre el pensamiento de Aristóteles. Y a su discípulo Santo Tomás lo encamina a esta investigación, haciendo de Santo Tomás el que ahora es el más alto baluarte de la filosofía escolástica y de la teología de todos los tiempos. En esos años del siglo XIII que le tocó vivir a Santo Tomás, era visto con recelo el pensamiento aristotélico. Toda la Edad Media se había construido sobre una doctrina platónica, señalando el camino fundamentalmente el pensamiento de San Agustín, pero también de otros grandes pensadores de diferentes corrientes neoplatónicos, incluso algunos gnósticos cristianos y evidentemente pues el gran maestro de Hipona había marcado el pensamiento, la ruta de reflexión filosófica en toda la Edad Media. Sin embargo, por la incursión del Islam, lenta pero poderosamente en Europa, por diferentes frentes, tanto por el extremo oriental como por el sur a través de la península ibérica, la presencia de este pensamiento islámico venía acompañada necesariamente del pensamiento de Aristóteles. Es así como Santo Tomás se convierte en su momento en un verdadero pionero en el estudio, interpretación y presentación del pensamiento de Aristóteles a las universidades. Esto le costó bastantes batallas, tanto con el clero secular como con las autoridades universitarias, incluso con provisiones muy estrictas por parte de la Iglesia acerca de la lectura y la enseñanza de Aristóteles. Sin embargo, fue la tenacidad y la inteligencia deslumbrante de Santo Tomás de Aquino lo que permitió que más adelante, al paso de los siglos, se convirtiera el pensamiento occidental prácticamente en un pensamiento aristotélico cristiano. ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino pues fue el hijo de una familia pues relativamente pudiente, una familia noble de Italia, precisamente de la región de Aquino, y la fecha de su nacimiento se data hacia alrededor de 1225. Es por eso que también dentro de este ámbito del jubileo se estará celebrando también su natalicio, los 800 años de su natalicio.
Procedía pues de una familia de origen lombardo y nació en el castillo de Rocaseca. Pues habría que ubicarlo más o menos entre Nápoles y Roma, es decir, ya a edad temprana fue enviada por sus padres a la gran abadía de Montecassino, la abadía benedictina, fundada nada menos que por San Benito de Nursia, para ser formado por los monjes benedictinos, con miras a que quizá llegara en algún momento a ocupar alguna dignidad dentro del monasterio o dentro de la iglesia misma. Sin duda fue en el monasterio de Montecassino donde empezó a cultivar su espíritu Santo Tomás, tanto en el estudio de las letras, ya que sabemos que la regla de San Benito exige en sus monasterios una amplia biblioteca para el estudio y la formación de sus monjes, como también fue formando su vida interior, su vida espiritual, en este lema benedictino del ora et labora, la oración y el trabajo. Esto forjó en Santo Tomás de Aquino un espíritu no solamente ascético, sino también propenso a la mística, que se verá reflejado hacia el final de sus días. Terminados sus estudios en Montecassino, pasa a Nápoles, donde ingresa a la naciente universidad formada en ese momento por el emperador Federico II. Y en esa época estaba la orden de los dominicos, la orden de predicadores, haciendo ya presencia en las cátedras universitarias, junto también con la presencia de los franciscanos, ambas órdenes nacidas casi hermanas, en esos momentos de grandes cambios dentro de la Iglesia y dentro del mundo occidental en ese siglo XIII. Ahí, en esa vida universitaria, Santo Tomás de Aquino decide abrazar la vida como fraile predicador, lo cual implicaba convertirse en un fraile mendicante, cosa que su familia evidentemente rechazó, siendo, como decíamos, de cierta alcurnia nobiliaria, pues no iba a permitir que su hijo, a quien tenían miras de convertirlo en un dignatario, ya fuera monacal o clerical, se convirtiera de pronto en un mendicante en una orden reciente, naciente, que ni siquiera tenía pues una fama segura de ser una orden que tuviera grandes alcances dentro de la vida de la iglesia. Es así que pues encierran su familia a el buen Tomás en una de las torres del castillo para hacerlo desistir de su intento. No obstante, Santo Tomás permanece firme en su decisión y es así que por fin logra liberarse de esa custodia familiar y, recobrando su libertad, se dirige en búsqueda de los frailes en la vida universitaria, y es así como conoce al gran maestro Albert von Bollstadt, que llegaría a ser San Alberto Magno. San Alberto enseñó en las universidades de París, una de las más importantes y posiblemente una de las más antiguas. Se disputan la antigüedad de las universidades Oxford, Bolonia y París. Y es ahí donde empieza este contacto tan especial y tan fructífero entre discípulo y maestro. San Alberto Magno, decíamos, lo empieza a dirigir en el estudio de la filosofía aristotélica. Siguiendo su carrera universitaria, como era normal en aquellos tiempos, tenemos a Santo Tomás, primero enseñando en la Universidad de París la Sagrada Escritura, después se convierte en maestro sentenciario, es decir, un maestro que explicaba los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo, esta obra que hoy ha quedado muy olvidada, precisamente opacada por la obra de Santo Tomás de Aquino, pero que durante siglos fue el texto fundamental en el que se formaban los teólogos, las sentencias de Pedro Lombardo.
Esta colección de 4 libros pues era una especie de enciclopedia teológica en donde Pedro Lombardo había acuñado una serie de sentencias para el mejor aprendizaje de las doctrinas teológicas. Santo Tomás pues es nombrado después ya profesor regular, teólogo, pasa por diferentes estadías tanto en la Universidad de París como en otras instituciones, recorre prácticamente varias regiones de Italia y a pesar de esta vida un tanto itinerante que no debe sorprender en la vida de los frailes, que precisamente esto los hace distintos de los monjes tienen un voto de estabilidad a su monasterio y normalmente donde se emiten los votos del monje, ahí el monje permanece hasta su muerte, salvo raras excepciones muy bien justificadas y que han dado pues también grandes monjes en la historia de la teología y de la filosofía, como en el caso por ejemplo de San Anselmo de Canterbury, que en realidad también se fue trasladando por diferentes monasterios siguiendo a su maestro Lanfranco hasta que llega a Inglaterra y se queda ya ahí en Canterbury donde llega a ser arzobispo, pero esto no era tan común. Sin embargo, los frailes van a tener esto, por eso ya no se habla de monasterios, sino de conventos. Ya no se habla de monjes, sino de frailes. Los conventos, el lugar donde convienen, donde vienen a encontrarse y vuelven a salir para su tarea misional. Decía yo, en esta vida itinerante de Santo Tomás, va a encontrar siempre la oportunidad de dedicarse tanto a la docencia como a la escritura de grandes obras. Es así como lo vemos nombrado por el Papa Gregorio X para participar en uno de los grandes concilios ecuménicos de la historia de la Iglesia, el concilio de Lyon, que estaría a celebrarse en lo que hoy son tierras francesas en el año de 1274. Sin embargo, Santo Tomás, que había padecido muchos problemas de salud, parece ser que padeció siempre de una obesidad mórbida, pues no puede llegar al concilio, sino que en su trayecto se hospeda en el monasterio cisterciense de Fossanova y ahí muere un 7 de marzo del 1274. Curioso, ¿no? Él se había formado bajo la regla de San Benito, después milita toda su vida como fraile dominico, pero vuelve para morir nuevamente al amparo de la regla de San Benito en este monasterio cisterciense. Los acompañamos pues a seguir esta serie de videos aquí en Simposio, a suscribirse, sobre todo también a comentar estos videos, a compartirlos a quienes más puedan para difundir el conocimiento de este gran universitario, de este gran filósofo, de este quizá el mayor de los teólogos, Santo Tomás de Aquino, cuyo pensamiento sigue vigente. Hay que recordar que aunque son aparentemente o jurídicamente órdenes religiosas distintas, los cistercienses y los benedictinos, conocidos los cistercienses como monjes blancos y los benedictinos como monjes negros, todos militan bajo la regla de San Benito. Y es bajo este espíritu que entrega su espíritu Santo Tomás de Aquino para convertirse a partir de ese momento en una referencia. Aunque hay que decir ciertamente que esto se va a deber principalmente a sus discípulos. A la muerte de Santo Tomás, su obra parece irse diluyendo, parece ir desapareciendo. Son otras las figuras que van brillando en las universidades. Sin embargo, poco más adelante, se empieza a hacer el rescate de este pensamiento hasta que algunos siglos después
se convierte en el centro de referencia, en el punto de referencia, en el núcleo que construirá la teología de la Iglesia Católica, sobre todo a partir del Concilio de Trento y por iniciativa de San Pío V, que fue también papa, pero fraile dominico. Esta importancia de Santo Tomás dentro del pensamiento filosófico y teológico en la formación tanto de los universitarios como de los seminaristas, pues va a tener ya como una consagración, digámoslo así, en el siglo XIX, cuando el Papa León XIII, en una encíclica, la encíclica Aeterni Patris, eleva a todo su valor el pensamiento tomista, exigiendo que en todos los seminarios, en todas las órdenes religiosas y en todas las universidades católicas se enseñe la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y aquellos que estén llamados a una vida consagrada, particularmente en el estudio de la teología, pues construir esta teología sobre el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino. Esto en el siglo XIX con León XIII va a constituir una piedra muy sólida para la primera mitad del siglo XX. Desgraciadamente, con el Concilio Vaticano II, este concilio rebelde, este concilio infestado de doctrinas contrarias al espíritu católico, pues desecharon por completo el pensamiento tomista. A pesar de que incluso su santidad San Juan Pablo II insistió muchísimo en retomar el pensamiento de Santo Tomás, pero la rebeldía de los cardenales, obispos, formadores tanto de casas religiosas como de seminarios, ya en esa corriente nueva de la teología postconciliar, pues no permitió que se volviera a afianzar. Afortunadamente, hoy los dominicos han recuperado al menos el recuerdo de esta figura, y muchas instituciones fieles a la doctrina de la Iglesia, que han tenido sus problemas, sus dimes y diretes con la Iglesia conciliar, pero están tratando de recuperar esto. Me refiero principalmente a todas aquellas instituciones que han optado por lo que hoy se ha llamado el tradicionalismo en la Iglesia, que no es sino afianzarse en la verdadera doctrina de la Iglesia. Pues este primer panorama biográfico sirva como introducción a lo que más adelante iremos presentando en simposio. De cualquier modo, ya existe aquí en nuestro canal pues un pequeño bloque de videos acerca de Santo Tomás de Aquino, alguna introducción a su pensamiento y a su contexto histórico, mucho más amplio de lo que he dado ahora, algo sobre la Summa contra Gentiles y algo sobre el ser y la esencia. En esta nueva serie que estamos iniciando hoy, precisamente al iniciarse este jubileo, celebrando la canonización de Santo Tomás de Aquino, pues en esta serie iremos presentando con un poquito más de detalle muchos de los matices, principalmente filosóficos, pero también teológicos, que aportan el día de hoy a el pensamiento universal las obras de Santo Tomás y su importancia y el por qué es necesario, no solamente optativo, sino necesario recuperarlo para recuperar el verdadero sentido de la filosofía desde la racionalidad y el verdadero sentido del catolicismo desde una espiritualidad sólida, concreta, afianzada en las Escrituras. Pues esto es todo por ahora. Agradecemos muchísimo su presencia en Simposio. Los invitamos a suscribirse, a darle like a este video, sobre todo a compartirlo y comentarlo. Por favor, síganos en Simposio. Recuerden que este es un canal, desgraciadamente aún con muy pocos seguidores, que no está monetizando por lo mismo en YouTube, que requiere de su apoyo. Si tienen ustedes interés en apoyar que Simposio siga produciendo y siga creciendo, pues a través de los comentarios o a través de nuestro correo electrónico
Pónganse en contacto con nosotros, sugiéranos qué tipo de temas les gustaría. Ya saben que el simposio tiene de todo. Tiene temas filosóficos, tiene temas teológicos, tiene temas de salud, tiene ejercicios de acondicionamiento físico, tiene ejercicios de meditación cristiana y ofrece también cursos y talleres. Pónganse en contacto con nosotros. Acabamos de tener hace algunos días un curso de iniciación al latín que pues al parecer no tuvo la suficiente difusión, pero que sí tuvo la suficiente calidad como para dejar a quienes se inscribieron ya con la facultad de empezar a leer algunos textos en latín. Pues sin más por el momento, agradecemos como siempre su preferencia y que Dios los bendiga.